donde va a ser depositada el propósito, la responsabilidad para cada uno. Pero vemos como la palabra nos enseña o nos muestra que Israel, el Padre, el siervo del Señor, los envió a estos hombres, a sus hijos, los mandó a Siquén, los envió a que apacienten las ovejas en ese lugar. Pero ¿qué sucedió? Cuando José lo enviaron para que vaya a mirar cómo están las cosas, vemos que ellos ya no estaban en Siquén. Entonces, a veces el Señor nos enseña a través de su palabra que quiere saber dónde estás tú. Claro que Él lo sabe porque Él es el Todopoderoso, pero quiere que se dé cuenta dónde estamos caminando. Si conocemos realmente cuál es el propósito, si conocemos realmente cuál es la responsabilidad y dónde estamos caminando, hacia dónde estamos yendo. Y eso nos lleva a la palabra que dice que se fueron a un lugar llamado Dotán, que significa pozo. La palabra nos enseña a través de varios versículos que el Señor nos sacó de un lugar. Habla del pozo de la desesperanza, del pozo que está lleno de lodo cenagoso. Y muchas veces nosotros como cristianos estamos dentro de la cobertura de Dios, pero no queremos estar ahí. Estamos dentro del propósito de Dios, pero nos alejamos porque no conocemos, porque no escudriñamos las Escrituras, porque no obedecemos, porque nuestros sentimientos nos llevan ¿a dónde? A Dotán, te llevan al pozo. Y es allí donde suceden estos sentimientos de ira, de contienda, de disensiones, de querer hacer lo malo. Y es que el mundo, que esto representa, este pozo, representa el mundo, te atrae nuevamente. Y el Señor me hablaba, mientras me hacía ver cosas en mi vida personal, en la cual yo les quiero compartir, mis queridos hermanos. Porque analizando en este mensaje, en esta palabra, buscaba hablarlo de la mejor manera, buscaba perfeccionarlo. Pero el Señor me decía, no son con tu fuerza, es con mi Santo Espíritu. Entonces, a través de la palabra, el Señor me llevó a una parte de mi vida en la que muy joven yo conocí de la palabra de Dios y estuve apartado durante los 6 años que estuve en el colegio, estuve apartado. Y luego el Señor trata con mi vida, ya después, ya tenía 18, 19 años, trata con mi vida y entro a lo que son, porque el Señor había hablado en aquella iglesia que los jóvenes entren a 21 días de ayunos. Entonces yo entré a esos 21 días de ayunos y el Señor me enamoró y el Señor me conquistó y el Señor habló mi vida, me transformó, me restauró. Hasta el punto que fui bautizado en el Espíritu. Hubieron cosas que nunca había experimentado en Dios. Y sentí como el Señor me había apartado. Porque en el mundo yo era una persona que bastante violenta, digamos, que me enojaba, ¿ya? También una persona que me gustaba hacer bromas en doble sentido. Y ya después de eso que Dios trató con mi vida, fui una nueva persona en aquel entonces. Fui una persona que yo ya las cosas del mundo no me atraían y no le encontraba el sentido cuando mis amigos me hablaban, no le encontraba el sentido de lo que me decían. Y era algo raro, así como que yo nunca había experimentado eso. Y solamente pensaba, ¿a qué hora me voy a la iglesia? ¿Qué me voy a poner?
tengo que vestir lo mejor para el Señor. Y ese era mi pensar como joven en ese entonces. No pensaba en novia, no pensaba en nada de eso, solamente pensaba en querer agradar a Dios. Pero ¿qué pasó aquí en esta parte de mi vida? Porque yo le pedí al Señor, quería trabajar, el Señor me dio el trabajo. Y comencé a ganar mi dinero. Ya continuaba yendo a la iglesia, pero ya después yo dije, Señor, quiero estudiar. Nunca esperé respuesta de parte de Dios y me matriculé en la universidad y comencé a estudiar. Ya cuando, porque era en la noche que tenía que ir a clases, ya de un momento a otro yo ya no iba a la iglesia. Ya comenzaba yo nuevamente a buscar las amistades. Pero sin embargo siempre estuvo en mí el temor de burlarme de las cosas de Dios, el temor de hablar de uno de los siervos, porque desde pequeño me fue sembrada esa palabra, que nosotros tenemos que respetar a los siervos de Dios. Y yo siempre estuve así en ese pensar. Y yo decía, bueno, por lo menos los domingos voy a la iglesia. Por lo menos los domingos voy a la iglesia. Cuando de pronto estas amistades que eran nuevas en la universidad ya comenzaban los fines de semana, porque había clase en la tarde. Los fines de semana, vamos que vamos acá a tomar un jugo. Vamos que vamos acá a reunirnos, ¿no? Como eran personas que no conocían de Dios, noté que ellos querían entrar al mundo, pero yo como ya era débil espiritualmente, ya estaba débil, porque no me estaba congregando, porque no estaba ayunando, porque no estaba vigilando. Entonces ya estaba siendo presa fácil del enemigo. Entonces, ¿qué sucedió en aquel momento? Llegó un momento en que me invitaron a una discoteca. Yo decía, no puedo ir allá. No, me decía mi amigo, no, vamos porque yo te llevo en el carro y luego yo te llevo a tu casa. Le digo, no, anda nomás. No, vamos, en serio yo te llevo. Entonces este amigo me convenció y nos fuimos. Y en ese momento yo decía, ¿qué hago aquí, Señor? ¿Qué hago aquí? Pero yo ya la carne ya me pedía volver nuevamente. Y tenía muchas compañeras, tenía muchas amigas, porque en ese curso creo que el 10% eran hombres y el resto eran mujeres. Y eran que vamos a bailar, ¿no? Entonces llegó el punto en que yo ya sentí así como que la carne ya me pudo más. Y en ese momento ya yo decidí, vamos a bailar. Y cuando estaba en ese accionar del mundo, sentí como algo salía de mi cabeza. Algo me abandonaba. Y entonces el Señor me hablaba cuando estaba ahí sentado, cuando estaba ahí adorando. Me predica lo que viviste, porque así están muchos. Porque muchos han abandonado al Señor. Porque muchos hemos preferido irnos a Dotán en vez de quedarnos en Siquén. Porque la prueba muchas veces piensan que la pueden pasar con sus propias fuerzas. Piensan que sonriéndole al mundo ellos van a poder resistir. Entonces noté como el Señor en ese momento me abandonó. Tal vez yo no lo entendía, porque no conocía mucho de su palabra en aquel entonces. No conocía qué significaba ese velo, eso que salía de mí. Y entendí, muchos años después, entendí que era Dios que se había apartado, porque Él es santo. Dice la palabra, sé santo porque yo soy santo. Y el Señor nos habla, iglesia, que no nos apartemos de Él, que no le estemos sonriendo al mundo. Hay muchos ejemplos en la Biblia, como habla este hombre, Sansón.
Él creyendo que tenía su fuerza, pero él sabía que la fuerza no venía de él, sino que era de Jehová. Y él comió cosa inmundicia, y la misericordia aún estaba con él. Él le dio de comer a sus padres y la misericordia aún estaba con él. Él se acostó con mujeres paganas y la misericordia de Dios aún estaba con él. Pero llegó al punto que él reveló lo que realmente le daba su fuerza, de donde provenía su fuerza. Entonces el cabello, ¿qué representa el cabello? Representa la cobertura. Entonces la mujer lo sedujo, lo durmió y le quitó el cabello. ¿Qué representa esto, mi querido hermano? Que cuando la presencia de Jehová se va, el diablo te quita los ojos. Cuando la presencia de Jehová ya no está, tus enemigos vienen a destruirte. Y lo mismo le pasó a Esaú. Dice la palabra que era un hombre experto en la caza, fuerte, fornido. Sin embargo, cuando Jacob estaba preparando un guiso, su sentimiento, su hambre pudo más y no le importó vender la primogenitura. Y así estamos muchos, que no nos importa agradar a Dios, con tal de agradar a nuestros amigos, a nuestros familiares. Y eso es lo que el Señor está hablando y ha hablado a mi vida, que no agrademos a los hombres, que agrademos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, mi querido hermano, no es de pensar qué voy a decir, qué voy a hacer, cómo voy a vestir, porque todo esto es vanidad. Sino lo importante es atreverse, decir: Señor, aquí estoy. Señor, úsame. No me importa cómo hable, no importa el miedo, es atreverse. Porque solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Y el Señor nos enseña a través de su palabra que como Jacob lo envía a sus hijos a apacentar las ovejas a Siquén, pero ellos se van a otro lado. A veces creemos que porque no nos están viendo, el Dios Todopoderoso no te ve. Iglesia, es tiempo de afirmarnos en el Señor. Ya no claudicar en doble pensamiento. Porque no sabemos ahora si somos del mundo o somos de la iglesia. Es tiempo de ordenar nuestras vidas. El amor y la misericordia del Señor me permitió nuevamente venir a los caminos, pero fue duro. Para yo hoy poder estar aquí predicando han pasado ya más de 20 años. El Señor tiene un propósito hermoso con cada uno de nosotros y tiene tantas bendiciones, pero nosotros mismos somos los que la paramos. Nosotros mismos somos los que detenemos. La tierra prometía, como dice la palabra, que eran 40 días. Pero la dureza de los corazones lo convirtieron en 40 años. Entendamos, mis hermanos, que sea como sea, tiene que cumplirse el propósito. Pero nosotros tenemos que rendirnos al Señor. Es el tiempo de levantarnos y decir: Señor, aquí estoy. Y vamos a ver cómo la mano de Dios nuevamente se extiende para bendecirte, para sanarte, para libertarte y para poner tu cabeza en peñas, dice, en lo alto. Así, mis queridos hermanos, yo no me voy a extender más. Solamente yo le dije al Señor: dame una palabra
que me ayude a mí, que ayude a la iglesia, que ayude a los hermanos a entender qué es lo que está pasando. Estamos en los últimos tiempos. Si el Señor viene, ¿qué le vas a decir cuando Él te diga: ¿qué hiciste? ¿Cuántas almas salvaste? ¿A cuánto le predicaste? ¿Qué hiciste con los dones que yo te he dado? Eso va a decir el Señor. ¿Y qué le vamos a responder? ¿Qué le vamos a responder? Vamos a decir como la parábola del rey perverso que se fue y dejó los talentos a cada uno de los siervos. ¿Qué vamos a decir? Lo escondí en tierra. ¿Y cuál fue la respuesta final? Sacarlo y echarlo a las tinieblas, donde el lloro y el crujir de dientes estará. Es el tiempo, mis queridos hermanos. Yo no hablo porque quiero hablar así, sino que hay un fuego en mí que me motiva a decirles. Porque yo oro, yo clamo y le digo: Señor, ¿qué hablo? Entonces el Señor poco a poco me va poniendo el mensaje. A veces yo vengo con nervios, sin saber qué decir, y el Señor es el que pone las palabras. Y a veces ahí cuando yo digo, yo no entiendo cómo hay personas que no se atreven. Si a veces estamos como Moisés: soy tardo para hablar. Y el Señor nos ha respondido siempre: ¿quién hizo la boca? Yo estaré contigo. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová, estaré contigo, dice el Señor. Así, mis queridos hermanos, el Señor los bendiga grandemente. Pongámonos de pie. Y más